Buenas tardes a todos nuevamente. Agradecemos a los presentes, ya habiendo dado 4 minutos, prácticamente 5 minutos de gracia para quienes están un poco demorados. Daremos inicio al webinar que tiene por objetivo analizar un tipo de visa en particular, que es la visa no lucrativa de España. En primer lugar, decirles que no hace falta que tomen nota. Nosotros vamos a estar proyectando una presentación para que sea más didáctico y para que puedan visualizar el contenido que estamos explicando. Y al finalizar este webinar van a poder encontrar el video de este webinar en nuestro canal de YouTube. Con lo cual, damos agradecimiento y damos inicio al webinar y comparto la presentación. Como decíamos, hoy vamos a tratar la visa no lucrativa de España. Para un primer concepto, ya en el nombre podemos conocer que es una visa que otorga varios derechos, pero que no permite hacer ningún tipo de actividad lucrativa en España. Vamos a analizar a continuación qué derechos da, cuáles son los límites, pero como primer premisa es importante saber que es un visado que no permite el trabajo en España. ¿Qué es la visa no lucrativa? La visa no lucrativa es un tipo de visado que ofrece España para aquellas personas que tengan ingresos pasivos, que estén interesados en vivir en España sin necesidad de ejercer ningún tipo de actividad comercial o lucrativa. Por lo tanto, hasta, podemos decir, diciembre del 2022, aquellos que buscaban vivir en España pero trabajar de forma online para empresas extranjeras aprovechaban este visado porque en ese entonces España no tenía ningún tipo de visado que les permitiese vivir en el país trabajando para el extranjero. Desde este entonces que surge la visa nómada digital, todo aquel que solicita la visa no lucrativa no va a tener permitido trabajar de ninguna forma. Es decir, no va a poder ejercer actividad comercial o actividad lucrativa ni en España ni en el extranjero desde España. Esta es la característica principal. La segunda característica es que es un visado que tiene una vigencia inicial de 1 año y luego puede ser renovado por 2 años adicionales siempre y cuando se sigan cumpliendo los mismos requisitos de la solicitud inicial. Y por último, a diferencia del resto de los visados de España, no existe la posibilidad de solicitar este visado estando en España. Necesariamente se tiene que solicitar el visado desde el consulado del país de residencia. Por lo tanto, nos pasa prácticamente a diario que nos contactan clientes que quieren empezar el visado y nos preguntan si pueden hacerlo desde España porque consideran que eso va a ser más rápido. Si fuese cualquier otro tipo de visado, sin lugar a duda podríamos analizar la opción y sí se podría iniciar desde España. Pero, como decíamos, en la visa no lucrativa no se puede hacer la solicitud en España, sino que hay que hacerlo en el consulado del país de residencia de forma personal a través de una cita que se va a tomar presencialmente. Una vez que se hace la presentación, veremos a continuación cómo es el proceso, pero por el momento es importante que tengan en consideración que necesariamente se tiene que hacer desde el consulado. Por ejemplo, si fuese que el solicitante tiene residencia legal en México, entonces la solicitud se va a tener que hacer en el consulado español de la ciudad que le corresponda por su domicilio. Si fuese que vive en Miami, entonces la solicitud se va a hacer en el consulado español de Miami. Esto hace que este visado tenga la particularidad de que encontramos que algunos consulados piden algunos documentos adicionales en comparación a otros. Por lo tanto, siempre es importante tener un asesoramiento calificado
para conocer los requisitos del consulado en particular ante el cual se va a solicitar el visado. Muchas veces encontramos que los requisitos son comunes, pero hay ciertas diferencias con respecto a los plazos, con respecto a ciertas pruebas. Por eso es que recomendamos siempre hacer la solicitud o la preparación de la solicitud con asesoramiento de abogado de extranjería. ¿Cuáles son los beneficios de este visado? Bueno, al igual que muchos otros tipos de visado de España, da el derecho a residir, estudiar y en español. No da el derecho, como decíamos, a trabajar. También da los derechos a los familiares. ¿Quiénes son los familiares? No solo se beneficia de este visado quien aplica y quien demuestra tener fondos suficientes para vivir en España sin necesidad de ejercer cualquier actividad lucrativa, sino que también se benefician él o la cónyuge del aplicante, los padres mayores de 65 años que sean dependientes económicamente del solicitante y los hijos menores de 23. Por lo tanto, todos ellos van a solicitar el visado, pero teniendo como argumento tan solo las características del solicitante principal. Si el solicitante principal tiene las condiciones y los requisitos para obtener este visado, entonces también los familiares van a recibir el mismo visado. Otorga derecho a la libre circulación por el espacio Schengen sin necesidad de obtener un visado adicional. En este punto es importante aclarar, porque genera muchas dudas en los clientes, que me preguntan, Pablo, ¿puedo con este visado estudiar en otro país de Europa, vivir en otro país de Europa? No, da libre circulación, pero no permite el vivir ni el estudiar en esos países. Simplemente permite el vivir y el estudiar en España, que es el país que emite o que aprueba este permiso de residencia. Posibilidad de acceder a la nacionalidad. En este punto estamos hablando de el día de mañana, una vez que se cumple con una residencia legal y continuada en España, se puede solicitar la nacionalidad. Por lo tanto, la nacionalidad, que en este caso sería la solicitud por haber residido en el país, tiene que ser habiendo residido de forma legal. ¿Qué implica la legalidad de la residencia? Bueno, el contar con un visado durante todo el tiempo de estancia. Este visado, la visa no lucrativa, perfectamente cumple con los requisitos para vivir en España legalmente y, si se acumula cierto tiempo en el país, solicitar la nacionalidad. ¿Qué implica la continuidad? La continuidad para solicitar la nacionalidad por residencia implica vivir de forma, mínimamente 6 meses por año y que cada salida no supere los 3 meses. ¿Por cuánto tiempo tengo que vivir en España? Depende de las características de la solicitud y de las condiciones del solicitante. Vamos a dividir los tiempos según las condiciones del solicitante. En primer lugar, solamente requieren 1 año de residencia legal y continuada aquellos que sean hijos de españoles, cónyuges de españoles o nietos de españoles. La segunda opción, ya 2 años de residencia legal y continuada en España, es para quienes son iberoamericanos. Ya 5 años de residencia para quienes tienen la condición de refugiados en España y por último 10 años de residencia legal y continuada para quienes son ciudadanos de otros países. Por lo tanto, simplemente para ejemplificar esta escala de plazos, si fuese que el solicitante es estadounidense, entonces tiene que residir de forma legal y continuada 10 años en España para solicitar la nacionalidad por residencia. Si fuese, por ejemplo, argentino, venezolano, mexicano, colombiano, tan solo 2 años de residencia en el país. Y por último, si el solicitante está casado con una española, entonces el plazo de residencia exigido se reduce al máximo posible, que es 1 año. Por último, decimos que el trámite es relativamente ágil. Si bien depende un poco de los plazos y de la carga de trabajo de cada consulado, porque como decíamos, se aplica ante los consulados, el tiempo que tiene la administración para resolver es de 3 meses. Afortunadamente,
la mayoría de las veces se resuelve en un tiempo menor. Y por último, no requiere residencia efectiva ni fiscal para mantener el visado. Perdón, quiero hacer una aclaración que también muchas veces presta a confusión. Cuando decimos que no requiere residencia efectiva ni fiscal, es para solicitar el visado. El día de mañana, una vez que se obtiene el visado, que como decíamos, es por un año, si se quisiese renovar, se tiene que probar que durante ese año se residió en España al menos 6 meses. Por lo tanto, ya uno tiene que residir continuamente en España para poder aspirar a solicitar la extensión de la visa no lucrativa a 2 años adicionales. ¿Cuál es el proceso? El proceso, el paso principal y primordial es la recopilación de documentos. En esto es que influye conocer bien los requisitos de cada consulado para así asegurarnos recopilar de forma correcta los documentos y una vez que se tiene el expediente preparado, hacer una presentación y una solicitud de la visa no lucrativa de forma exitosa. Nos encontramos que muchos clientes contactan con nosotros una vez intentado hacer sus solicitudes con asesoramiento de otros lados, con simplemente lectura de internet, que hay muy buena información, pero hay veces que está incompleta, y nos contactan una vez que ya recibieron una denegación o bien que el consulado no les tomó la solicitud por carencia de ciertos requisitos. Con lo cual, el primer paso y de los más importantes es la recopilación de los documentos. Una vez que recopilamos los documentos y que obtenemos la cita en el consulado para hacer la solicitud, el solicitante se dirige personalmente con los documentos originales y ingresa el expediente. Desde el ingreso del expediente, la administración, como decíamos, tiene 3 meses para resolver. Dependiendo del consulado, advertimos que demoran entre 1 a 3 meses en resolver. En el mejor de los casos, demoran 1, en el peor de los casos, demoran 3 meses. Si la administración acepta, concede el visado, entonces se tiene un plazo de 1 mes para recoger la concesión. Y desde ese entonces, en los siguientes 2 meses, se debe hacer el ingreso en España. Una vez ingresados en España, queda 2 pasos del proceso que son puramente burocráticos. Uno ya recibió la visa no lucrativa, pero tiene que solicitar cita en la policía local para tomar las huellas digitales y a los 30 días aproximadamente desde que se toman las huellas dactilares, se va a emitir la tarjeta de identidad extranjero, es decir, la TIE, y se va a poder retirar. Es importante tener en consideración que una vez que se tiene el visado en el consulado y se viaja a España, previo a la cita de toma de huellas, es necesario empadronarse. ¿Qué significa empadronarse? Es registrar ante las autoridades donde el solicitante de la visa y el beneficiario de la visa está viviendo, para lo cual es necesario presentar ciertos documentos como por ejemplo el contrato de arrendamiento. Una vez que tenemos la visa concedida, el aplicante en España, el aplicante ya empadronado, solicitamos la cita, toman las huellas dactilares y a los 30 días aproximadamente retiramos la tarjeta de identidad de extranjero, que es el punto final del proceso. Que en definitiva es una tarjeta que acredita que el portante tiene un permiso de residencia por 1 año. Hay muchas veces que nos contactan los clientes interesados en renovarlo, que nosotros también asistimos a nuestros clientes con la renovación de las visas. Es importante saber que dentro de los 60 días previos al vencimiento del visado ya se puede hacer la solicitud de extensión. También se puede hacer la solicitud dentro de los 90 días posteriores, pero no recomendamos ya que eso significa asumir un riesgo innecesario y la posibilidad de sanciones administrativas. Con lo cual, en la medida de lo posible, siempre recomendamos ingresar la solicitud de extensión del visado antes de su vencimiento, dentro de los 60 días previos al vencimiento.
Como decíamos, esta extensión de visa va a ser ya por 2 años. Por lo tanto, por ejemplo, si el beneficiario del visado fuese iberoamericano, ya va a los 2 años poder solicitar la nacionalidad por residencia. Si fuese casado con español o española, también hubiese podido solicitarla al año. Es fundamental y es muy importante este visado y es uno de los visados más utilizados para aquellos que quieren venir a España a disfrutar de la cultura, de alimentos, del clima y del buen vivir que ofrece sin necesidad de trabajar. Es importante esto recalcarlo porque vemos personas que solicitan en los consulados con la expectativa de obtener este visado y teletrabajar desde España, pero si la administración advierte eso, deniega la solicitud de visado por no ser el que corresponde con las pretensiones finales o reales del solicitante. Por lo tanto, advertimos que el proceso se inicia en el país de residencia, se viaja a España y se completa en España. ¿Qué documentos vamos a necesitar para solicitar la visa no lucrativa? Primero y principal, un pasaporte en vigor. Segundo, antecedentes penales del país en los cuales se haya residido los últimos 5 años. Estos antecedentes penales tienen que ser federales. Aquellos países federales también ofrecen antecedentes regionales, pero esos no son válidos para la solicitud de visados. Ya sea para este visado o cualquier otro visado español, se requiere el antecedente penal federal apostillado. En segundo lugar, vamos a necesitar un seguro médico que tenga la misma cobertura que la sanidad pública española. Es decir, en términos generales, tiene que tener cobertura en España, no tiene que tener carencias, no tiene que tener copagos y tiene que incluir la repatriación. Incluyendo todas estas características, el seguro de salud es válido para solicitar la visa no lucrativa. Segundo lugar, necesitaremos, y el documento más importante, la acreditación de tener fondos suficientes. ¿Cuánto es? Bueno, en este caso nosotros decimos 30.000 euros por solicitante principal y 10.000 por cada familiar acompañante. Es verdad que es necesario analizar en cada caso en concreto para definir cuántos recursos económicos se le va a pedir a esa familia o a ese solicitante individual para considerarse que tiene los fondos suficientes para vivir en España sin necesidad de ejercer ningún tipo de actividad lucrativa. A su vez, vamos a necesitar presentar un certificado médico que acredite que todos los solicitantes no padecen de ninguna enfermedad infectocontagiosa. Por último, en el caso de las solicitudes en las cuales sean los solicitantes familiares, vamos a tener que acreditar el vínculo familiar entre el solicitante principal y los familiares acompañantes. Por lo tanto, si por ejemplo el solicitante principal ingresase la solicitud con 2 hijos menores, entonces en ese caso vamos a necesitar que se presenten las actas de nacimiento de esos hijos apostilladas. También es importante conocer que todo aquel documento que no se encuentre en español tiene que ser traducido por un traductor jurado. Entonces, una vez que recolectamos estos documentos, preparamos formularios, preparamos pago de tasas, preparamos la cita y demás documentos del expediente, y una vez que estamos convencidos que tenemos un expediente sólido, hacemos la solicitud del visado. Como decíamos, una vez ingresado, la solicitud demora entre 1 a 3 meses dependiendo de cada consulado. También vamos a advertir que hay muchos consulados que, adicional a la prueba de medios económicos, que en definitiva es un certificado bancario, exigen que se presenten los movimientos bancarios de los últimos 3 meses o 6 meses, o en algunos casos también hasta los últimos 12 meses. Entonces, aquí encontramos ciertas diferencias entre algunos consulados. Por ejemplo, el consulado de Miami nos ha requerido en alguna oportunidad
12 meses de movimientos bancarios para acreditar que el solicitante tenía fondos suficientes. Otro ejemplo, por ejemplo, Venezuela solo nos ha pedido 6 meses y el resto de los consulados, el promedio suele ser de 3 meses. Lo mismo sucede con que algunos consulados solicitan la presentación de declaración de impuestos en ese país. Esto es verdad que es poco usual, pero es importante saberlo porque si uno le toca hacer la solicitud en el consulado que precisamente exige ese documento, si no lo presenta ante el pedido de la administración, la solicitud va a ser denegada. Entonces, prácticamente, una vez para recapitular y pasar en limpio. Preparamos el expediente, hacemos la solicitud, se obtiene la aprobación, se viaja a España, se empadrona, se registra dónde se va a vivir, se solicita la cita de toma de huellas y finalmente se obtiene el permiso de residencia no lucrativo. Al año se va a vencer, 60 días previos, ya podemos iniciar la solicitud de la renovación para así obtener un permiso de residencia no lucrativo por 2 años más. Ahora, si les parece, dejamos un pequeño espacio de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que pueden haber surgido a lo largo del webinar. Todo aquel que desee que analicemos su caso en concreto, que analicemos los requisitos del consulado en el cual aplicarían, bienvenidos sean, los invitamos a que contacten con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra página web, pueden hacerlo a través de nuestros contactos directos que les paso a continuación. Si están interesados en tener una reunión con un abogado especializado, el equipo de Derecho Migratorio estará encantado de atenderlos y de evaluar cada caso en detalle para así asegurar una resolución más rápida y más segura. Ya sin más, doy un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse libres de hacernos saber todas las dudas. Alberto de Venezuela nos pregunta cuántos medios económicos necesita para él y su mujer. Alberto, muchas gracias por su pregunta. En ese caso, si bien tenemos que analizar el caso en concreto, en términos generales, con 40.000 euros es suficiente, es decir, 30.000 para usted que es el solicitante principal en este ejemplo y 10.000 para su esposa, que sería el familiar acompañante. Florencia de México nos pregunta cómo puede acreditar tener fondos suficientes para vivir en España. Florencia, muchas gracias por su pregunta. Las medidas de prueba son amplias, no están tasadas, es decir, no es que la ley o los consulados prevén un cierto cúmulo de pruebas limitados, sino que se da libertad de presentar todos los documentos que sean necesarios. A grandes rasgos, los documentos más utilizados son certificados bancarios y movimientos de cuentas, títulos de propiedad inmueble, títulos de inversiones, por ejemplo, en fondos de inversiones privados, y generalmente también se utiliza mucho la constancia de ser beneficiario de una jubilación o de una subvención. Es importante saber que si uno va a argumentar que tiene medios económicos suficientes con dinero que esté invertido, también se les pide que presenten un certificado en el cual se dé constancia que esa inversión se puede liquidar de inmediato en caso de ser necesario. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que si el día de mañana los beneficiarios del visado estuviesen viviendo en España y necesitasen dinero, pueden recurrir a ese dinero invertido sin ninguna demora. Rey nos pregunta cuáles son los requisitos del plan médico para la solicitud. Rey, simplemente, si bien tenemos que analizar cada póliza de seguros, nosotros trabajamos con aseguradoras especializadas en seguros que aplican a cualquier tipo de visado, pero para que tengan en consideración las características que tienen que tener estos seguros son los siguientes. Primero, tener cobertura en España. Segundo,
no tener carencias. Tercero, no tener copagos. Cuarto, incluir la repatriación. Un asistente anónimo nos pregunta si la extensión del visado se debe solicitar en España o en el país en el cual se solicitó el visado. La extensión se puede hacer directamente en España, lo podemos hacer nosotros de una forma ágil y de forma online, con lo cual la solicitud inicial es la única que necesariamente se tiene que hacer en el consulado del país de residencia, pero la renovación ya se puede hacer en España. El asistente también nos pregunta, de cara a renovar un visado no lucrativo, ¿qué pasa si sale y entra constantemente del país sin cumplir los 6 meses que mencionábamos? En ese caso, no va a poder en principio solicitar la renovación. Si bien es cierto que hay sentencias judiciales indicando que no es necesario o que no se pierde el visado por la ausencia de 6 meses en el país, lo cierto es que las autoridades migratorias aún así siguen aplicando este requisito, por lo tanto evalúan el caso en particular y si el solicitante de la renovación no hubiese permanecido en España los 6 meses en el año, entonces no otorgarían la extensión por 2 años adicionales. Ingrid nos pregunta si tiene un otro visado, cualquier sea el tipo, en este caso es indistinto, si puede solicitar la visa no lucrativa en España. No, Ingrid, como decíamos, la solicitud inicial, aunque usted esté viviendo legalmente en España, necesariamente se tiene que hacer desde el consulado. Carlos nos pregunta si podemos resumir el proceso nuevamente, sin problema, Carlos. El proceso consiste en recopilación de documentos. Una vez que se tiene el expediente preparado, hacer la solicitud al consulado del país de origen. Una vez que se aprueba, que puede demorar entre 1 a 3 meses dependiendo de cada consulado, se viaja a España. Una vez que se está en España, se empadrona, es decir, se registra dónde va a vivir con un contrato de arrendamiento, y una vez obtenido el empadronamiento se solicita la cita para toma de huellas. A los 30 días de esa cita se va a poder retirar la tarjeta de identidad de extranjero, lo que conocemos o denominamos TIE, y ese es el punto final del proceso. Juan nos pregunta, la renovación de la visa por 2 años, ¿exige entonces el doble de fondos económicos? Sí, Juan, efectivamente exige el doble porque ya en este entonces está dando un visado de 2 años y no de tan solo uno. César de Costa Rica nos dice si puede presentar como prueba de fondos suficientes el arrendamiento de un piso del cual es propietario. César, perfectamente, simplemente tenemos que acreditar el contrato, que usted es propietario y que tiene ingresos mensuales por el arrendamiento de ese inmueble. Si el monto que recibe por el arrendamiento es suficiente, si se cumple con los pisos mínimos que referíamos, entonces perfectamente se puede utilizar para solicitar la visa no lucrativa. José nos pregunta, entiendo que se refiere a una vez ya obtenido la visa no lucrativa, si alguien desea viajar dentro de España en varias localidades para conocer el país. ¿Debe mantener el empadronamiento? José, el empadronamiento es un requisito previo, con lo cual uno no puede solicitar la cita para tomar huellas o mismo tomar las huellas sin el empadronamiento. Una vez que usted obtiene la tarjeta, no se va a volver a controlar por parte de las autoridades migratorias si está residiendo o si ha cambiado el empadronamiento. Simplemente el día de mañana, al vencimiento del visado o 60 días previos, al solicitar la renovación va a tener que acreditar que estuvo viviendo en España. Una de las pruebas más utilizadas es el empadronamiento. Con lo cual, si usted se empadronase en otro lugar, recomendamos que lo haga de forma continua para así no perder esa línea de empadronamientos y poder lograr probar que se estuvo viviendo ese año o al menos 6 meses del año en España.
Ingrid pregunta si esta visa se puede acumular para la nacionalidad española con mi actual visa no lucrativa y búsqueda de empleo. Ingrid, sí, las dos visas permiten solicitar el día de mañana la nacionalidad por haber residido de forma legal durante un cierto tiempo en España, como explicábamos. Entonces, ambas son acumulables. O mejor dicho, ambas permiten acumular tiempo para solicitar la nacionalidad por residencia. Eugenio pregunta, una vez ingresado en España con la concesión de la visa no lucrativa, ¿cuánto tiempo tiene para empadronarse? Recomendamos hacerlo de inmediato. De hecho, establece la ley que tienen un mes para tomar huellas. Es verdad que este mes o este plazo no se exige tan rigurosamente porque hay una gran escasez de citas en España, pero no recomendamos abusar de ello, con lo cual recomendamos empadronarse lo antes posible para así poder tomar las huellas también lo antes posible. Vemos que se repiten algunas preguntas, todas concernientes a los fondos necesarios. Por suerte ya hemos tenido oportunidad de contestar y que han quedado aclaradas esas dudas. José nos pregunta si no cumple con los 6 meses, ¿qué necesita hacer para la renovación? Lamentablemente, al no cumplir con este requisito, o se solicita nuevamente el visado desde el país de residencia. No se puede renovar, porque uno de los requisitos, como decimos, es la permanencia en el país. Ya las consultas particulares de cada caso con sus detalles, los invitamos a que contacten con nosotros, nuestro equipo de abogados y profesionales en Derecho de Extranjería estarán encantados de asesorarlos y de evaluar cada detalle del caso para así darles un mejor asesoramiento. Hacemos lugar a la última pregunta de Ana María de Argentina, que pregunta si son una pareja, si pueden presentar medios económicos por los dos. Si Ana María, perfectamente pueden presentarlo. Si son un solicitante principal y un adicional, pueden tener cuentas conjuntas, que es el caso de esta pregunta. Entonces, espero haber aclarado todas las dudas. Todo aquel que esté interesado en conocer más sobre la visa no lucrativa o cualquier otro tipo de visado español, lo invitamos a que contacte con nosotros. Queremos agradecer a todos los presentes. Fue un verdadero gusto poder conversar con ustedes, por discutir sobre la visa no lucrativa, y esperamos que muchos de ustedes en un corto plazo puedan estar viviendo en España con una visa no lucrativa o cualquier otro tipo de visado. Quedamos a disposición de todos y nuevamente agradecemos la presencia. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.